Apreciados amigos y hermanos, hoy queremos dar comienzo a una serie de temas relacionados con la última semana del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Esa semana que casi al terminar se encuentra con María Magdalena y allí en Juan 20:17 le dice recién resucitado: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sin duda alguna nos estamos refiriendo a la semana de la Pascua. Dentro del cristianismo se conoce mayormente como la Semana Santa. Así que vamos a comenzar refiriéndonos primero a ese nombre o a esa palabra Pascua. La palabra Pascua es la traducción al español de la palabra Pesaj en hebreo, en el idioma original. Y esa palabra Pesaj tiene un significado muy importante, muy profundo para el pueblo escogido de Dios, para el pueblo hebreo. La palabra Pesaj deriva del verbo pasaj, que en español se traduce como pasar por encima o pasar por alto o saltear. Pesaj, la Pascua judía, es la primera fiesta dentro del grupo de las 7 fiestas solemnes que Dios estableció y las ordenó para el pueblo de Israel de antaño, el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, según lo explica Levítico 23. Dentro del judaísmo, esta fiesta solemne se sigue celebrando hasta el presente. En primavera, en el primer mes de Nisan del calendario religioso hebreo. En la religión judaica, la celebración de la Pascua tiene un profundo significado espiritual debido a los hechos milagrosos que acontecieron en su instauración. El primer hecho milagroso se destaca como los primogénitos del pueblo hebreo fueron preservados con vidas, todos aquellos que permanecieron dentro de sus casas por orden de Dios, cuyas casas tenían que tener los postes y los dinteles de las puertas cubierto con la sangre del cordero que Dios había ordenado inmolar y comer justamente ese día 15 de Nisan. El cordero se escogía el 10 de Nisan, se sacrificaba el 14 de Nisan y en las primeras horas, en la noche del 15 de Nisan, se comía ese cordero con hierbas amargas. Estos detalles nosotros lo podemos encontrar a lo largo del libro del Éxodo, pero especialmente en el capítulo 12 de Éxodo. Ahora, esa plaga que fue la última plaga y que cayó sobre Egipto, no hirió a los primogénitos del pueblo de Dios, pero sí hirió y mató a los primogénitos de todo el pueblo de Egipto, incluyendo los animales, dado que ellos no creían en el Dios de Israel y por lo tanto ellos no se cubrieron con la sangre del cordero. El segundo hecho milagroso en Pesaj, la Pascua judía, es que se conmemora también la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud que ya llevaban allá en Egipto 430 años. Y obviamente el subsiguiente éxodo por el desierto hacia la libertad. Toda esta historia está relatada y detallada, como dije recién, en el libro del Éxodo. Pero antes de concluir con la descripción de la Pascua judía, cabe aclarar dos detalles importantes. Primer detalle, según Éxodo, capítulo 12, versículos 3 y 5, esta fiesta solemne comienza el 10 de Nisan, como acabamos de decir, escogiendo el cordero que iba a ser inmolado. Podía ser también un chivo. Y luego de la selección del animal debía ser sin defecto
y macho de 1 año. Ese animal de 1 año, macho, sin defecto, podía ser apartado de las ovejas o de las cabras. Se debía sacrificar el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. Eso significa a las 3 de la tarde más o menos. Es decir que en hebreo sería la hora novena o la hora nona. Luego ese cordero se asaba al fuego y ya entradas las horas del siguiente día, el 15 de Nisan, entonces se comía con hierbas amargas y también con panes sin levadura, porque la fiesta de los panes sin levadura comenzaba también el día 15 de Nisan hasta el día 21 de Nisan. Pero el día 14 de Nisan, las mujeres tenían que quitar toda levadura que pudiera haber en la casa. Tenía que limpiarse y dejarse sin levadura. ¿Por qué? Porque el día 15 comenzaba la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. Y otra fiesta más que se agregó mismo en la Pascua era la fiesta de las primicias, que esa era un solo día, esa fiesta, y era el 16 de Nisan. Para la semana en que Cristo sufrió la crucifixión, la muerte y resurrección, coincidió que el 14 de Nisan era viernes, el 15 de Nisan era sábado y el 16 de Nisan, el día de las primicias, era domingo. Obviamente que esas fechas de los años siguientes no coincidían con la semana normal, pero el 15 de Nisan como el 21 de Nisan eran sábados ceremoniales. En las semanas del Señor Jesucristo, su última semana, el sábado ceremonial de la Pascua, el 15 de Nisan, coincidió con el sábado semanal, por lo tanto era un gran sábado. De esta manera, si nosotros contamos también en la Pascua judía la fiesta de los panes ácimos, vamos a tener entonces que la Pascua judía tiene una duración de 12 días. Pero si nosotros contamos simplemente desde la selección del cordero del día 10 de Nisan hasta el 15 de Nisan, cuando el cordero es consumido, entonces estamos hablando de 6 días. Y eso es una buena diferencia con la Semana Santa o con la Pascua cristiana, que abarca una semana completa de 8 días. Allí tenemos entonces una diferencia importante con la semana cristiana. Hay otro detalle más que, de acuerdo con el relato que encontramos allí en Mateo 26, del capítulo 26 al capítulo 28, todo el proceso que Cristo experimentó partiendo de la institución de la Cena del Señor, siguiendo con su arresto en el lugar del Monte de los Olivos, allí en el huerto de Getsemaní, sus posteriores interrogaciones, su crucifixión, su muerte y sepultura y su resurrección, todo tuvo lugar, como lo habíamos dicho, dentro de los primeros 6 días de la Pascua judía. Sin embargo, vemos que la celebración de la Pascua judía no está motivada en ningún momento por la vida y muerte del Señor Jesucristo. Porque simplemente los judíos no aceptaron a Cristo Jesús como el Mesías. Así que el motivo de la Pascua judía, que la siguen celebrando hasta el día de hoy, mayormente es la liberación de la esclavitud del pueblo antiguo de Egipto y el éxodo hacia la libertad plena. Y esto es la gran diferencia también
con la Pascua cristiana, porque la Pascua cristiana celebra la pasión de Cristo, en cambio la Pascua judía celebra la liberación de la esclavitud y el éxodo hacia la libertad.